En la antigüedad, los compuestos químicos eran denominados de acuerdo a alguna de sus propiedades, pero después del descubrimiento de más de 20 millones de compuestos fue necesario adquirir una forma estándar para nombrarlos y escribirlos. Es por ello que las fórmulas químicas son expresiones de la composición de las moléculas y los compuestos iónicos por medio de los símbolos químicos, las cuales indican los elementos presentes y la proporción en que se combinan los átomos. Estas fórmulas químicas se basan en los números de oxidación o de valencia con que actúan los átomos. Recordemos qué es el número de oxidación o valencia. Por ejemplo, en los metales, como el sodio, el cual se encuentra en la columna 1A y por lo tanto puede donar un electrón, adquiriendo una carga de +1. El calcio, que se encuentra en la columna 2A, puede donar 2 electrones y por lo tanto adquirir una carga de +2. Esto quiere decir que el sodio puede hacer un enlace con cualquier otro átomo y el calcio puede hacer 2 enlaces con cualquier otro átomo. En los no metales, por ejemplo el oxígeno, que se encuentra en la columna 6A, quiere decir que puede aceptar 2 electrones para completar su octeto y entonces puede adquirir una carga de -2, que es la valencia con la que más comúnmente actúa en la naturaleza. Esto quiere decir que el oxígeno puede aceptar 2 átomos o 2 enlaces con cualquier otro átomo, que le pueda brindar 2 electrones. Los elementos de la columna 7A, como por ejemplo el cloro, les hace falta un electrón para completar su octeto y por lo tanto pueden adquirir una carga de -1. Esto es, pueden recibir un electrón de cualquier otro átomo, especialmente de los metales. Existen 4 reglas para asignar el número de oxidación o de valencia a los átomos en una molécula. La primera dice que el número de valencia de cualquier elemento puro, o sea, aquel que no está combinado con otro distinto a él, es igual a 0. Por ejemplo, el carbono en estado puro se encuentra como grafito o diamante. A este le asignaríamos una valencia de 0. El cloro, que se encuentra como cloro diatómico en estado gaseoso, también le asignaríamos una valencia de 0. La regla número 2 dice que en cualquier fórmula el elemento que actúa como catión, o sea, con la valencia positiva, siempre aparece del lado izquierdo de la fórmula química, y el que actúa como anión, o sea, con valencia negativa, aparecerá del lado derecho en la fórmula. Por ejemplo, en la fórmula del cloruro de sodio, el sodio aparece del lado izquierdo teniendo la carga de +1 o número de valencia de +1, y el cloro, que aparece del lado derecho, es el anión y por lo tanto tiene una carga negativa de -1. La regla número 3 dice que para que los compuestos iónicos sean eléctricamente neutros, la suma de las cargas de los cationes y los aniones de una fórmula debe ser igual a 0. En el ejemplo anterior, el sodio tiene una carga de +1 y el cloruro de -1, que sumados da igual a 0. En la regla número 4 se establece que cuando un compuesto se forma entre 2 elementos, los números de valencia se intercambian y se colocan como subíndices en la fórmula, simplificándose a la mínima expresión. En el ejemplo de abajo, es la combinación del calcio +2 con el oxígeno -2, que al intercambiar las valencias resulta en el Ca2 o 2, simplificándose quedaría únicamente calcio y oxígeno en la mínima expresión. Para facilitar el estudio de la química, los compuestos se han dividido en 2: compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos, de acuerdo a su composición y algunas características. Los compuestos orgánicos son aquellos que están compuestos básicamente por carbono y alguno de los elementos como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno o azufre. Los compuestos inorgánicos, que es los que vamos a estudiar en este video, se pueden dividir en binarios, ternarios y cuaternarios. Empecemos entonces con el estudio de los compuestos inorgánicos binarios. Los compuestos binarios, como se muestra en la gráfica, se pueden dividir a la vez en 3 grupos: los compuestos oxigenados,
los hidrogenados y los compuestos sin oxígeno y sin hidrógeno. En los compuestos binarios oxigenados, el oxígeno actúa principalmente con valencia de -2, es decir, puede aceptar dos enlaces. Dentro de estos compuestos oxigenados tenemos los óxidos, que son la mezcla de un metal más el oxígeno actuando con valencia de -2. Así, por ejemplo, tenemos el sodio +1 actuando con el oxígeno -2 para formar el óxido de sodio. Si intercambiamos las valencias de ambos, o sea, el +1 le correspondería como subíndice al oxígeno y el -2 como subíndice al sodio. Tenemos entonces la unión del oxígeno con dos átomos de sodio. Un segundo ejemplo sería el calcio +2. Al mezclarse con el oxígeno -2, intercambiaríamos las valencias, es decir, el +2 queda como subíndice del oxígeno y el -2 como subíndice del calcio, para formar el óxido de calcio, que simplificado quedaría simplemente como un átomo de calcio y uno de oxígeno. ¿Cómo se nombran ambas moléculas? La primera puede denominarse de tres formas, de acuerdo a tres métodos diferentes. En el método funcional se llamaría óxido de sodio u óxido sódico, ya que está actuando con su valencia única. En el sistema Stock se denominaría óxido de sodio 1, es decir, ponemos la valencia del catión entre paréntesis. Y en el sistema estequiométrico, este compuesto se denominaría monóxido de disodio, es decir, expresando cuántos átomos hay en la molécula con prefijos mono, di, tri, tetra, etc. Entonces, el segundo compuesto del ejemplo en el sistema funcional se llamaría óxido de calcio u óxido cálcico, ya que está actuando con su valencia única. El óxido de calcio 2 sería su nombre en el sistema Stock y monóxido de calcio en el sistema estequiométrico. Para resumir el nombre en el sistema funcional de las valencias de metales en los óxidos, podemos tener 4 reglas. Si el metal está actuando con la valencia más grande, la terminación será ico, por ejemplo, sódico, cálcico. Si el metal está actuando con su valencia más pequeña, la terminación será oso, es decir, por ejemplo, ferroso. Si el metal tiene solo una valencia en la tabla de elementos, la terminación será ico. Si las valencias son mayores que 4, ya no se denominarán como óxidos, sino que serán denominados anhídridos, como veremos seguidamente. Otra clasificación de los compuestos binarios oxigenados en donde el oxígeno actúa con valencia de -2 son los anhídridos, los cuales son la combinación de un no metal más el oxígeno con valencia -2. Tenemos entonces el primer ejemplo con el carbono. El carbono es un no metal y en este caso está actuando con valencia de +4. Al combinarse con el oxígeno -2 e intercambiar las valencias a los subíndices, vamos a tener que el carbono se va a quedar con un subíndice de 2 y el oxígeno con 4. Simplificando esta fórmula nos queda el CO2. En el segundo ejemplo, el azufre, que también es un no metal y actuando con valencia de +2, se está combinando con el oxígeno -2. Intercambiando las valencias nos va a quedar el S2 o 2, que al simplificar nos va a quedar únicamente el SO. Es decir, en la primera molécula el oxígeno se está combinando con el carbono en una relación 2:1, mientras que en el SO el oxígeno y el azufre se combinan en proporciones iguales. ¿Cómo se denomina el CO2? En el método funcional se denominaría anhídrido carbónico. En el sistema Stock, óxido de carbono 4,
es decir, 4 entre paréntesis en números romanos porque es la valencia del carbono. En el sistema estequiométrico se denominaría dióxido de carbono o dióxido de monocarbono. Cuando es solo un átomo se puede omitir el prefijo mono. La segunda molécula en el sistema funcional se denominaría anhídrido hiposulfuroso. En el sistema Stock, óxido de azufre y entre paréntesis 2, que es la valencia del catión. Y en el sistema estequiométrico, monóxido de monocarbono o simplemente óxido de carbono. Como los no metales pueden tener varias valencias, para denominar los anhídridos con el sistema funcional tenemos esta tablita, en donde vemos que si el no metal va a actuar con valencia de 1 o 2, hay que añadirle un prefijo de hipo y un sufijo al final, oso, por ejemplo, hipocarbonoso. Si el no metal está actuando con valencia de 3 o 4, hay que añadirle únicamente un sufijo oso, por ejemplo, anhídrido carbonoso. Si, por ejemplo, el átomo está actuando con una valencia de 5 o 6, hay que añadir el sufijo de ico, por ejemplo, anhídrido carbónico. Y si el átomo está actuando con una valencia de 7, hay que añadir un prefijo de per y un sufijo de ico, por ejemplo, anhídrido percarbónico. Por el contrario, si nos dan el nombre y por ejemplo nos dicen hipooso, ¿cómo escogemos la valencia? Si el elemento está en columna par, escogemos la valencia par. Y si se encuentra en columna impar, escogemos la valencia impar de esta tabla. El último grupo de los compuestos binarios oxigenados lo corresponden los peróxidos. Los peróxidos son la mezcla de un metal más el oxígeno, pero esta vez actuando con valencia de -1. Para ello tenemos el ejemplo, por ejemplo el hidrógeno más 1 actuando con el oxígeno -1, intercambiando las valencias, nos quedaría el H2O2. En el segundo ejemplo, el bario más 2 actuando con el oxígeno -1, nos quedaría el BaO2. ¿Cómo vamos a denominar estos compuestos? Cuando relacionamos que el oxígeno está actuando con valencia -1, vamos a añadir el prefijo per al nombre de óxido. En este caso sería en el primero peróxido de hidrógeno y en el segundo peróxido de bario.